Bueno, inicialmente este era el problema que hemos visto el lunes de la semana pasada, que era el punto de los electrodomésticos, el de calcular el servicio de energía. Lo que pasa es que en este punto viene dos estructuras, una estructura que contiene 3 electrodomésticos que usamos a modo de lista, y tenemos pues la estructura de electrodoméstico pues que tiene nombre, el consumo kilovatios hora y las horas funcionando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Usted tiene 3 electrodomésticos en la casa, les calcula lo que consumen, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que consumen, ¿qué calculan? El costo del recibo, ¿cierto? Que de acuerdo a estas reglas, ¿sí? Bien, muchachos, entonces yo ya aquí había hecho la estructura y ya había explicado pues el problema, lo había hecho allí, ya había hecho eso. Entonces, bien, muchachos, entonces, por ejemplo, calcular costo, ¿cierto? De INSE, que era este ejemplo, pues ya hemos hecho el ejemplo, cuesta 970 de este, ¿no? Yo había hecho 3 ejemplos, creo. Creo que era... ya he hecho 3. Paga 2.900.000. Ya he hecho esto, consultan el video anterior. Entonces, calcular costo de A. Calcular costo de INB. Calcular costo de INB. INB 20.000. Y calcular costo de INC, que sería 970. Pues son los ejemplos que tenemos. Bueno, muchachos, acá tenemos que definir la función define, calcular costo, que llega a ¿qué? El inventario, ¿cierto? Y bueno, entonces, muchachos, aquí hay varias cosas que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que ustedes tienen que calcular primero el costo total de ¿qué? Del gasto, ¿cierto? O sea, toca coger cada uno de estos, multiplicar el costo por el número de horas funcionando, ¿cierto? Y luego, ¿qué toca hacer con eso? Toca aplicarle esta regla, ¿cierto? Una vez que usted tenga el costo total, ¿cierto? Aplicarle esta regla, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, muchachos, lo que recomiendo es hacer una función auxiliar que calcule el costo total que calcule el gasto total ¿en qué? En kilovatios. Entonces, vamos a hacerla acá. ¿Hoy qué día es? De enero de 2020. El contrato, vamos a calcular el gasto total, vamos a llamarla calcular gasto, o puede ser calcular costo auxiliar, como quieran. ¿Qué le entra a esto? Un inventario y saca un número, ¿cierto? Esta función se va a encargar únicamente del tema de calcular el gasto total en kilovatios. Ya cuando tenga el gasto total en kilovatios, ¿ya qué puedo hacer? Ya puedo pagar, ¿sí? Si ustedes, por eso les pedí que revisaran el problema, ¿no? Por lo menos que lo leyeran, ¿sí? Si no lo leyeron, pues complicado, muchachos. Entonces recuerden pues que estas son las reglas, ¿sí? Que los primeros 300, que los siguientes 200, siguientes 500 y ahí pues cuánto se cobra de ahí en adelante por hora, cuánto cuesta cada kilovatio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el total de kilovatios gastados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos 3 ítems de inventario de electrodoméstico. ¿Cómo calculamos eso, muchachos? ¿Cómo calculamos eso? Sería consumo por horas, ¿cierto? Lo que consumió de kilovatios, lo que consume por hora, perdón, y el número de horas que estuvo conectado. Eso es lo primero que toca hacer. Entonces, eso es una suma sencilla. Entonces, veamos. Define, calcular, gasto. Entra el inventario, ¿cierto? Entonces hacemos una suma. ¿Qué sería? Inventario guión, vamos a ver cómo es que se llama aquí.
electrodoméstico 1, ¿cierto? Sacamos el electrodoméstico 1 del inventario. ¿A ese qué le sacamos? El gasto, o sea, el consumo y el número de horas. Entonces sería por, ¿cierto? ¿De qué? Electrodoméstico guión consumo por qué. Electrodoméstico horas, ¿no? Yo le puse así. Sí, horas. ¿Y de quién? Pues sacamos del inventario electrodoméstico 1. Después, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo con el electrodoméstico 2. Y finalmente con el 3. Entonces, electrodoméstico 2 y electrodoméstico 3. Como les recuerdo, muchachos, ¿cómo es el enfoque de diseño con funciones auxiliares? ¿Cuál es el chiste? Muchachos, ¿cuál es el objetivo? Que cada función se encargue de una tarea específica. Entonces esta función, su único objetivo va a ser calcular lo que gastaron totalmente en kilovatios. Para ya una vez tengo yo los kilovatios, pues ya puedo pagar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos esto, entonces ya podemos empezar a aplicar la regla que hay acá. Entonces nos sirve un cont, ¿cierto? Entonces, si el gasto, ¿cierto? Miren los rangos que hay. Los primeros 300 se cobran a 50 por hora. ¿Qué pasa si yo gasto 300 o menos? Pues pago 50 cada kilovatio. Entonces, ¿cómo sería? Si el calcular gasto de quién, de inventario, es menor o igual que quién, que 300, ¿cuánto pago todo eso? Lo pago a 40, creo que era. 50, ok. Entonces, miren, ya hice el primero. Miren lo útil que es esa función calcular gasto. ¿Sí? Muy útil. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente? Los siguientes 200 se pagan ¿a cuánto? A 100 cada kilovatio. Entonces, los primeros 300 se pagan a 50 y los siguientes 200 se pagan a 100. Entonces, ¿ese rango qué sería? Sería, si es menor o igual que 300, ¿cierto? 300 más 200, ¿cuánto es? 500. Entonces, si es menor o igual, calcular gasto de que 500. Hay una cosa aquí que hay que ver, muchachos. Alguien me podría preguntar, profe, ¿por qué no coloca un AND diciendo que sea mayor o igual que 300 y menor o igual que 500? Pero realmente no es necesario por una razón. ¿Por qué? Porque aquí yo ya estoy validando el rango que sea menor que 300. Entonces, bien, muchachos, ¿qué me dicen? Los primeros 300, ¿a cuánto los pago? Entonces, vamos a más este mismo caso, ¿cierto? ¿Y qué dice? Los siguientes 200, pero ¿quiénes son los siguientes 200? Me toca a este mismo, aquí hay un error. A este mismo me toca decir, muchachos, que sería calcular gasto de inventario, ¿cierto? Como ya pagué los primeros 300, entonces ¿qué tengo que hacer? Toca. ¿Por qué los resto? Porque ya los pagué, ¿cierto? Ya pagué los primeros 300, entonces lo que me falta, lo pago ¿a cuánto? A 100. ¿Sí pillan lo que dice allí? Al gasto total le resté 300. Y allí cierro. ¿Cuál es el siguiente caso, muchachos? Los siguientes 500, ¿cierto? Los siguientes 500. Entonces, ¿cuánto llevamos allí hasta allí el momento, muchachos? 300 más 200, 500. 500 más 500, 1000. Si es menor o igual, calcular gasto de inventario que 1000, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pagaríamos eso? Entonces, aquí hay que ver, ¿cierto? Que los primeros 300, ¿a cuánto los pago?
Aquí hay un error, muchachos. Aquí no es calcular gastos, sino 300. Los primeros 300 los pago a 50. Y ya pagué los primeros 300, entonces le resto 300 y los pago a 100. Qué pena allí por el error. ¿Sí? Bien. Aquí, los primeros 300, ¿a cuánto los pago? Los siguientes 200, ¿a cuánto los pago? A 100. ¿Cuánto ya llevo? ¿Cuánto me falta? Entonces allí ya pagué 500. Entonces tengo que restarle 500. Entonces sería calcular gasto, ¿cierto? De inventario y le resto 500. ¿Sí o no? ¿Y eso a cuánto los pago? Sí, ahí me equivoqué. Aquí es menos. Y aquí es por. ¿Sí o no? Entonces, ¿a esto los pago a cuánto? Según la regla. 150. Muchachos, es ponerle lógica al problema y pues transcribirlo a código. Bien, muchachos. Y ahí ya cerramos el caso de los 1000. Los primeros 300 los pago a 50. Los siguientes 200 los pago a 100. Y lo que sobre, que sería eso menos 500, ¿por qué? El gasto total menos 500, ¿por qué? Porque ya pagué los primeros 500, ¿cierto? Me falta discernir con lo que falte. Ahora bien, muchachos, ya aquí dice que de allí en adelante se paga ¿cuánto al kilovatio? A 200, ¿cierto? Entonces, sencillamente pues hagámoslo sencillo con un else, ¿cierto? En otro caso, muchachos, los primeros 300 ¿a cuánto los pago? A 50. Eso es del enunciado. Los siguientes 200 a 100. Los siguientes 500 a 150. ¿Cuántos kilovatios ya pagué? Ya pagué los 300, ya te pagué los 200 adicionales y 500. ¿Cuántos he pagado? 1000. Entonces sería por menos calcular gasto del inventario y le resto 1000. ¿Y a cuánto los pago? A 200. Muchachos, eso es todo. ¿Sí? ¿Cuál es el chiste acá? El uso de la función auxiliar. Muchachos, yo ya les he reiterado, esto ustedes no pueden entenderlo en una clase porque ustedes apenas están aprendiendo a programar. Por eso es que yo he insistido mucho que hagan ejercicios. ¿Dónde los encuentran? En las diapositivas, en los foros. ¿Sí? Ya si ustedes no los hacen, muchachos, no esperen que vayan a entender eso. ¿Sí? Ya creo que ya se ha dicho muchas veces. ¿Sí? Entonces, muchachos, pues espero pues en estos días que faltan para el parcial se haga. Aunque pues esperen a ver qué pasa hoy. ¿Sí? Entonces, pero muchachos, yo la verdad deseo hacer el parcial este 27. ¿Por qué? Porque si ya lo sigo aplazando, ¿cierto? No va a haber tiempo, les va a quedar pegado el opcional del segundo parcial, porque el segundo parcial, según esta vaina, iría para la última semana de febrero. ¿Sí? Que yo estoy esperando a ver si el jueves por fin el consejo académico da respuesta a las sedes. Es que la verdad me ha parecido un poco irrespetuoso por parte de ellos, porque es que el calendario debe haber salido desde el principio de enero. Este es el calendario para la sede de Tuluá, este es para la sede de UGA, etcétera, etcétera, pero no lo han hecho. Entonces, bien, muchachos, ¿qué nos toca hacer aquí ahora? Utilizar el check expect, ¿cierto? Calcular costo, ya saben, inventario a 299.000. Muchachos, voy así porque pues este ejercicio ya lo expliqué la clase antepasada, ¿no? Check expect, calcular costo de inventario B, que dio 20.000, y check expect, calcular costo de inventario C, que da 970. Vamos a ver si dio así, si no revisamos qué pasó aquí. Vamos a ver. Si hay error, pues revisamos. Se me fue este paréntesis. Y aquí no ha cerrado del todo, creo. Ah, no, sí está cerrado. Vamos a ver. Electrodoméstico guión consumo. Déjenme ver. Sería electrodoméstico. No es electrodoméstico, sino. Yo le puse ¿cómo?
Muchachones, yo le puse electro es el nombre de la estructura. Lo que hace la pereza, ¿no? Entonces cambiamos electrodoméstico por... Pues es que uno ponerse a escribir eso... uno puede resumir. Eso es lo bueno de la programación. Igual mientras uno entiende eso funciona, está bien. Revisemos. Debemos a ver. ¿Por qué no es? Claro, era obvio, porque no es in, sino inventario. Bueno, esta sí está fácil de corregir. Inventario 2, inventario electrodoméstico 2, inventario electrodoméstico 3, inventario electrodoméstico 3. Listo, vamos. Vamos a ver si da. Ya ahí ya no hay problema por eso. Ya si es de error de acá del cálculo. Bueno, este debe haber dado, en vez de 970, 105.500. Miremos si cometimos un error. Entonces, acá está calculado, ¿cierto? El del inventario 3. Ah, sí, 105.500 era el último. 105.500. ¿Qué me equivoqué? Eso lo se calcularon a mano. Muchachos, antes de meterse con un problema, ¿qué tienen que hacer ustedes? Listo, ya está bien hecho. Entonces, lo primero que toca hacer, ¿cómo es la fórmula? Lo primero que tienen que hacer ustedes es hacer ejemplos. ¿A qué? A mano. ¿Cierto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Ya cuando usted entiende cómo funciona, ¿qué tiene que hacer? Ahí ya lo puede codificar, ¿cierto? Entonces, bueno, muchachos, este video se complementa con el último de la clase de la semana pasada. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces ya ahí ustedes revisan con más calma.